Bueno, tengo una pregunta de Rosy González. Dice, ¿somos malos católicos si no estamos de acuerdo con todo lo que dice el Papa? Bueno, la regla, mis amados hermanos, es estar en unión con el sucesor de Pedro, en este caso con el Papa. Si uno decide salirse de la iglesia, apostatar, darle espalda e irse a otro grupo, uno está cometiendo apostasía porque ya te estás separando y te estás uniendo a un grupo que no está en comunión con el Papa, con el sucesor de Pedro. Esa es la regla. Ahora, aquí la pregunta es distinta porque la pregunta dice que si uno es un mal católico por no estar de acuerdo con todo lo que dice el Papa, la respuesta es no. La respuesta es no, porque lo que te hace buen católico es estar creyendo todo lo que contiene el depósito de la fe, toda la enseñanza que viene de nuestro Señor Jesucristo. Y debo decir que no todo lo que un papa dice, o sea, no el 100% de las palabras que salen de la boca de un papa, son el depósito de la fe, son palabra de Dios. Nosotros no creemos como muchos protestantes creen, que ellos creen que todo lo que se dice en un sermón protestante, todo lo que se dice en una prédica protestante, todo es palabra de Dios y amén, y amén, y amén, y amén, y amén, y amén. No, así no es. Tenemos un depósito divino. No podemos decir que todas las palabras que salen de la boca de un papa son exactamente 100% iguales al depósito divino, porque no es así. Esa no es la infalibilidad. Entonces, si un papa se le ocurre decir algo que no es preciso, que no es correcto, los cristianos, los fieles, no tienen que decir amén. Debemos nosotros, por eso, hermanos, está lo que se conoce como de fide. Cuando alguien enseña algo, uno puede decir, esto es de fide, es decir, es para ser recibido. Esto pertenece al depósito de la fe. Y tú como cristiano estás obligado a recibirlo. Eso es de fide, que no lo puedes negar. Y si tú lo niegas, estarías incurriendo en una herejía. Y si de plano lo rechazas del todo, estás apostatando. Entonces, no todo lo que sale de los labios de un papa es de fide. Ellos tienen sus opiniones. El mismo Papa Francisco, yo lo he escuchado en varias ocasiones diciendo, ok, esta es mi opinión, esta es mi preferencia, estos son mis pensamientos, esta es mi reflexión. El mismo San Pablo también hablaba de esa manera. No todo lo que los apóstoles hablaban, no todo lo que salía de la boca de los apóstoles era de origen divino. Debemos de hacer una distinción, si no estaríamos cayendo en muchos errores. A grandes rasgos, esa sería la respuesta. Rosy González preguntó, ¿somos malos católicos si no estamos de acuerdo con todo lo que dice el Papa? Ahora, sí, es que esta pregunta es un poco general, ¿no? No sé exactamente lo que Rosy tiene en mente, pero si el Papa está enseñando lo que pertenece al depósito de la fe, lo que es el magisterio, lo que son los dogmas de nuestra iglesia, la respuesta es sí. Eso necesitamos recibirlo, necesitamos creerlo, necesitamos hacerlo parte de nuestra vida. Pero opiniones, preferencias, decisiones que se toman de manera como individuo, eso ya es diferente. Pero siempre debemos el respeto y la reverencia al oficio, porque fue instituido por Cristo. Un error es lo que algunos están haciendo, hermanos. Ustedes han escuchado a algunas personas que están diciendo que el Papa Francisco es el anticristo. No están diciendo que ven alguna similitud, no están diciendo que ven alguna semejanza, sino que están afirmando categóricamente, están afirmando que el Papa es el anticristo, están afirmando que es el falso profeta. Algunos incluso en su ignorancia dicen que el Papa Francisco es un antipapa, lo cual es absurdo, porque los antipapas no son declarados por cualquier fulano que se le ocurre declarar que un papa es antipapa, no. Los antipapas son declarados por la misma iglesia.
ha habido bastantes antipapas, más de 30 antipapas, y todos ellos han sido declarados como tales, como antipapas, por la misma iglesia. Hay un mecanismo, hay leyes. El derecho canónico nos muestra cuál es el proceso a seguir para determinar si alguien ha sido elegido como papa de manera irregular, de manera no canónica. Es decir, en el proceso de la elección del papa se hace una revisión, y si se encuentra alguna irregularidad, si hay algún elemento que no estuvo presente o se incurrió en alguna falta, entonces es cuando se dice el proceso de la elección de tal papa es irregular. Por lo tanto, es cuando se dice que alguien es un antipapa, pero no tiene nada que ver con el anticristo, no tiene nada que ver con el falso profeta. De hecho, ha habido antipapas que han sido santos. No, se me escapó el nombre de un papa que después resultó ser antipapa. Hubo una irregularidad en el proceso de elección. Sin embargo, fue un hombre de una piedad grande, un hombre de un testimonio cristiano excelente, y después fue honrado como un santo, y es un santo a pesar de que su proceso de elección fue irregular. Entonces, antipapa no significa anticristo. Antipapa no significa que eres la bestia o el falso profeta. Antipapa simplemente significa que hubo una irregularidad al momento de la elección, al momento del proceso para elegir al papa. Pero no, hermanos, tengan cuidado. Tengan cuidado, porque hay quienes sí están cruzando la línea y están afirmando que el Papa Francisco es el anticristo y que es el falso profeta. Eso ya es cruzar una línea que ningún fiel, ningún católico debe cruzar. Eso lo quiero dejar bien en claro. Pero sí, a grandes rasgos, hermana Rosy, esa es la respuesta. Disculpa si me he extendido demasiado. Otra pregunta. Juliana Holguín. Dios te bendiga, hermana Juliana. Te mando saludos y un abrazo. Dice, del sínodo amazónico, ¿qué nos puede decir? Bueno, tengo que decir que lo que es un tema que la verdad que, bueno, mire, ya se me pasó, pero sí, la verdad sí me entristecí cuando vi lo del ritual con la Pachamama, con las figurillas de la Pachamama en los jardines del Vaticano. Ver ahí a la Pachamama y ver a estas personas que no sé quiénes eran, pero viéndolos ahí, pues teniendo un ritual, danzando, y después se postraron delante de la Pachamama, y me dio tristeza porque a un lado estaba el Santo Padre, el Papa Francisco, y cardenales y obispos, y para mí fue muy triste ver eso. Yo creo que cualquier párroco tendría que haber intervenido y debería de haber impedido, pero pues esto no sucedió. No hubo una intervención, no hubo una interrupción, no hubo una intervención, no. Se dejó que se continuara con el ritual, y bueno, pues ahí las personas se postraron a tierra delante de la Pachamama, que no solamente, no se confundan, algunos piensan que Pachamama, dice, no, es que Pachamama simplemente es madre tierra, es una expresión como si dijéramos creación. No, la Pachamama tiene una connotación religiosa. La Pachamama es una diosa de la fertilidad, de la fecundidad de algunos pueblos en el cono sur del continente americano. Entonces, no, hay quienes quieren hacerse a los ciegos y a los sordos y salir con cuestiones que no. Entonces, no, la Pachamama es una diosa, es un ídolo. Y también, la verdad, me entristecí cuando vi que se permitió la introducción de las Pachamamas a una iglesia en Roma, y se colocaron a los pies de uno de los altares laterales en una de las iglesias en Roma, y las procesiones y todo eso. La verdad, hermanos,
que sí estuvo muy mal, eso les puedo decir. Am, Sé que hay un problema con la evangelización en los pueblos del Amazonas, pero lo que se debe hacer es simplemente la evangelización, la proclamación del mensaje evangélico de Cristo crucificado y resucitado. Cosa que no se ha hecho, muchos obispos no lo han hecho. Incluso un obispo dijo que creo que tiene casi 3 décadas, que nunca ha bautizado a un nativo y que no tenía planes de hacerlo. Y él no es el único, no crean que es un caso raro, no crean que él es así como que un obispo que está haciendo la excepción, ¿no? Hay muchos que piensan como él. Entonces debemos de tener amor por los pueblos amazónicos, amarlos, orar por ellos, pero lo que ellos necesitan no es que les acomodemos el cristianismo a una religión pagana, no, lo que ellos necesitan es que les prediquemos el evangelio. Ellos necesitan que les hablemos de Cristo crucificado y resucitado. La proclamación, como los apóstoles lo hicieron, como lo vemos en el libro de los Hechos, que a los mismos judíos, que ellos tenían, por decirlo así, la religión correcta, pero a los mismos judíos se les predicó con libertad, sin impedimento, valientemente, y se les dice que hay un pasaje en el libro de los Hechos capítulo 2 donde dice que ellos estuvieron, cuando escucharon a Pedro, al primer papa, predicando con denuedo, con valentía, con libertad, dice que se sintieron cortados hasta el corazón, compungidos, y en ese quebrantamiento, en ese dolor por el pecado, dolor por haber ofendido a Dios, dijeron, ¿qué debemos hacer? Y Pedro inmediatamente: arrepiéntanse de sus pecados y bautícense para que reciban el perdón de los pecados y el Espíritu Santo. Miren nada más la comparación. Si comparan esto con el obispo que dijo que él nunca había bautizado a un nativo y que no tenía planes de hacerlo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Gracias sean dadas a Dios que no todos los obispos tienen esa forma de pensar. Gracias sean dadas a Dios que aún tenemos obispos buenos. Pero sí, son lamentables todas estas cosas. Ya sobre las intenciones del Santo Padre, sobre las intenciones del Papa Francisco y de los cardenales que han estado orquestando todo esto, yo ahí ya no puedo decir nada porque yo las desconozco. Sí me pregunto, sí me hago la pregunta, ¿por qué no intervinieron? ¿Por qué lo permitieron? ¿Por qué se llevó a cabo todo esto? Pero no tengo respuesta. Pero bueno, hermanos, muy lamentable, muy lamentable. Las personas que sacaron a las Pachamamas de la iglesia hicieron una obra buena. Muchos se enfocan que fue robo y, como dijo Jesús, ellos cuelan el mosquito y se tragan el camello, porque se enfocan en el robo, entre comillas. Se enfocan en el robo y nunca los escuchas decir sobre el crimen que se cometió por haber introducido a esos ídolos, a esas pachamamas, a la casa de Dios. Hablan del robo y que eso no es cristiano y que eso es indigno, y no los escuchas decir nada sobre el crimen que se cometió por haber desacrado la casa de Dios al introducir esos ídolos a la casa de Dios. Entonces, no, muy mal. Todas estas acciones que he mencionado, muy malas, y la verdad, Dios nos ayude. Nos toca a nosotros, hermanos, a mí, aquí, donde yo vivo, en mi ciudad, con mi familia, ser fieles a Dios, en mi parroquia, y a ti, donde tú vives, con tu familia, en tu parroquia, ser fiel a Dios, servir a Dios, hablar la verdad, en amor, pero hablarla. Porque muchos se enfocan en el amor, pero se les olvida la otra parte del versículo. San Pablo dijo, hablando la verdad en amor. Y muchos se enfocan nada más en el amor y se olvidan de la primera parte que dice, habla la verdad. En amor, con caridad, con respeto, pero háblala. No es lo uno o lo otro. No debes ponerte entre la espada y la pared y decir, ¿qué hago? Soy una persona amorosa y todo ternura y todo, vamos a abrazarnos y vamos a bailar y todo está bien. O hablo la verdad. No, no es lo uno o lo otro. Debes hablar la verdad con amor, con caridad, con respeto, con oración, pero háblala. Entonces, así es, mis amados hermanos.
Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Aquí tengo otra que dice Ricardo Hernández. ¿Se cometió idolatría con las Pachamamas? Pues los que se postraron delante de la Pachamama, definitivamente ese es un acto idolátrico. Ese es un acto de idolatría. Es una violación del primer mandamiento que nos dice que no tendremos dioses ajenos delante de Dios, que no se harán imágenes de estos supuestos dioses y que no debemos postrarnos ante las imágenes de estos ídolos, de estos supuestos dioses, de estas diosas de la fertilidad. Es idolatría, es una violación del primer mandamiento.